Mi nombre es Vicente Roldán. Tengo 68 años y hace 4 meses mi nuera me exigió que le entregara toda mi pensión cada mes. No me lo pidió, me lo exigió, como si yo fuera un empleado suyo y no el padre de su marido, como si los 35 años que trabajé como mecánico ferroviario no significaran nada, como si esa pensión no fuera el fruto de mi sangre, sudor y lágrimas. Cuando le dije que necesitaba ese dinero para mis gastos, ella me miró con desprecio y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Entonces no sos bienvenido en esta casa. Esa misma noche empecé a planear mi desaparición, y cuando me fui, me aseguré de que nunca pudieran encontrarme. Quédate conmigo hasta el final porque esta historia tiene giros que no te esperas. Y cuando termine, contame desde qué ciudad me estás escuchando. Me gusta saber que hay gente del otro lado que entiende lo que es ser tratado como un cajero automático por tu propia familia. Para entender cómo llegué a ese punto, tengo que llevarte 5 años atrás. Mi esposa Ofelia murió de un cáncer fulminante que se la llevó en 6 meses. Quedé viudo a los 63. Después de 40 años de matrimonio, de repente estaba solo en una casa que parecía demasiado grande y demasiado vacía. Ofelia había sido mi compañera en todo, mi mejor amiga, mi confidente. Sin ella el mundo perdió color. Mi hijo Rodrigo era mi único hijo. Lo habíamos tenido jóvenes, a los 23. Ofelia y yo nos casamos cuando nos enteramos del embarazo. Fueron años duros al principio. Yo trabajaba en los ferrocarriles haciendo mantenimiento de trenes. El trabajo era pesado, las horas largas, el sueldo apenas alcanzaba, pero lo hacíamos funcionar. Ofelia cosía para afuera. Yo hacía changas los fines de semana. Rodrigo nunca pasó hambre ni frío. Eso era lo importante. Le pagamos la escuela técnica donde se recibió de técnico electrónico. Después consiguió trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Le fue bien, ascendió rápido, ganaba bien, se compró un auto, se mudó a su propio departamento. Estábamos orgullosos. Nuestro hijo había logrado lo que nosotros nunca pudimos. Tenía un trabajo de oficina, usaba traje, ganaba en dólares. Era otro nivel. Conoció a Vanessa en el trabajo. Ella era de la capital. Venía de una familia de clase media acomodada. Padre contador, madre profesora universitaria. Cuando Rodrigo nos la presentó, noté algo en ella que no me gustó. Una cierta frialdad en los ojos, una forma de mirar nuestra casa modesta como si le diera asco. Pero Rodrigo estaba enamorado, y Ofelia me decía que le diera una oportunidad. Se casaron 2 años después, una boda grande que pagaron los padres de Vanessa. Nosotros pusimos lo que pudimos, pero fue poco comparado con lo que gastaron ellos. La madre de Vanessa, Cristina, me lo dejó claro varias veces. No se preocupen por los gastos, nosotros nos encargamos. Con una sonrisa que decía que no esperaba que gente como nosotros pudiera contribuir mucho. Después de la boda se mudaron a un barrio privado, una casa grande con jardín, pileta, seguridad. Ofelia y yo seguíamos en nuestra casa de toda la vida en un barrio obrero. 3 ambientes modestos pero pagados con nuestro esfuerzo. Rodrigo empezó a visitarnos menos. Siempre estaba ocupado con el trabajo, con compromisos sociales, con la familia de Vanessa. Entendíamos. Era natural que hiciera su vida. Cuando Ofelia se enfermó, Rodrigo vino más seguido al principio, pero Vanessa casi nunca lo acompañaba. Siempre tenía excusas. Que no podía faltar al trabajo, que tenía migraña, que la madre la necesitaba. Las pocas veces que vino, se quedaba en el auto. No entraba. No saludaba. Decía que los hospitales le daban impresión. Cuando Ofelia murió, Vanessa fue al velorio, pero se fue temprano. «Tengo que llevar a los chicos a casa», dijo. Aunque los chicos eran adolescentes perfectamente capaces de estar unas horas más. Rodrigo se quedó conmigo esa noche. Dormimos los dos en el comedor, él en el sillón, yo en el otro, como cuando era chico y teníamos pesadillas. Fue la última vez que sentí que mi hijo realmente estaba presente. Después del funeral, la soledad me aplastó. La casa estaba llena de Ofelia, su sillón donde tejía, sus plantas en el patio, su perfume todavía en el placard. No podía escapar de los recuerdos.
Rodrigo me llamaba cada tanto, pero las conversaciones eran breves. ¿Cómo estás, papá? Bien, hijo. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Chau, papá. Chau, hijo. Mecánico, distante, sin alma. Un año después de la muerte de Ofelia, Rodrigo vino con una propuesta. Papá, esta casa es muy grande para vos solo. Y nosotros tenemos espacio de sobra. ¿Por qué no venís a vivir con nosotros? Me sorprendió. No esperaba la oferta. Vanessa está de acuerdo, me aseguró. Dice que es lo correcto, que no podés estar solo a tu edad. Dudé. Algo me decía que no era buena idea, pero la soledad pesaba. Acepté pensando que sería temporal. Alquilé mi casa a una familia joven, un matrimonio con 2 hijos chicos, buenos inquilinos que pagaban en tiempo y forma. Con ese alquiler más mi pensión, tenía suficiente para vivir. Empaqué mis cosas y me mudé a la casa de Rodrigo y Vanessa. Me dieron un cuarto en el fondo. Había sido el cuarto de servicio antes de que despidieran a la mucama. Era chico, con baño propio pero sin ventanas, como vivir en un sótano. Los primeros días fueron raros, tratando de no molestar, de no ocupar mucho espacio. Rodrigo trabajaba todo el día y llegaba tarde. Vanessa también trabajaba, pero desde casa. Estaba siempre ahí, vigilándome. Sus hijos, Agustina de 16 y Tomás de 14, me ignoraban completamente. Les hablaba y respondían con monosílabos sin levantar la vista de sus teléfonos. Rápido empecé a sentir que era un intruso. Vanessa me dejaba notas con reglas. No usar la cocina después de las 7, no prender el aire acondicionado, no dejar mis cosas en los espacios comunes. Reglas que me hacían sentir como un huésped indeseado en vez de familia. Cuando le comenté algo a Rodrigo, él dijo que Vanessa era muy ordenada y que yo tenía que entender. Al mes de estar ahí, Vanessa me buscó. Vicente, tenemos que hablar de los gastos. Me quedé esperando sin entender. Los gastos de la casa subieron desde que estás acá. La luz, el agua, la comida. Es justo que contribuyas. Por supuesto, le dije. ¿Cuánto necesitan? Me miró con esos ojos calculadores. Tu pensión, toda tu pensión. Me quedé helado. Mi pensión era de 45,000 pesos. No era mucho, pero era mío. El fruto de 35 años rompiéndome el lomo en los ferrocarriles. Vanessa, necesito esa plata para mis cosas. Medicamentos, ropa, gastos personales. Ella se cruzó de brazos. Acá no pagás alquiler, no pagás comida, no pagás servicios. Lo mínimo es que contribuyas con tu pensión. Y el alquiler de mi casa, le dije. Ese alquiler me lo voy a quedar yo para mis gastos. Vanessa negó con la cabeza. Ese alquiler también tiene que ir para los gastos de la casa. Vos vivís acá, comés acá, usás todo acá. Es lo justo. No podía creer lo que estaba escuchando. Quería mi pensión y el alquiler de mi casa. Quería que le diera todo mi ingreso mensual. ¿Y a cambio qué?, le pregunté. A cambio tenés un techo, comida y la compañía de tu familia. Como si eso fuera un favor que me estaban haciendo. Le dije que no, que mi dinero era mío, que podía contribuir con algo pero no con todo. Ella se puso de pie. Entonces no sos bienvenido en esta casa. Así de simple. O le daba todo mi dinero o me tenía que ir. Fui a hablar con Rodrigo. Hijo, tu mujer me está exigiendo toda mi plata. Eso no puede ser. Él suspiró cansado. Papá, Vanessa tiene razón. Los gastos subieron. No podés vivir acá gratis. No estoy pidiendo vivir gratis. Estoy diciendo que no voy a darles toda mi pensión. Rodrigo me miró como si yo fuera el irrazonable. Papá, sos mi padre y te quiero. Pero Vanessa es mi esposa. Si ella dice que no podés quedarte sin contribuir, yo la tengo que apoyar. Pero hijo, son 50 años de mi vida en esa pensión. No me podés pedir que se la entregue toda a ella. No te estamos pidiendo, papá. Te estamos diciendo cómo son las cosas. O aceptás las condiciones o buscás otro lugar donde vivir. Esa noche no dormí. Escuchaba los sonidos de la casa. Vanessa y Rodrigo en su cuarto discutiendo en voz baja. Los chicos en sus cuartos con música alta. Yo en mi cuartito oscuro en el fondo, sintiendo que había cometido el error más grande de mi vida. Al día siguiente empecé a planear mi escape. Llamé al banco, cambié mi cuenta. Abrí una nueva en otro banco completamente diferente. Transferí toda mi plata.
Cambié las claves de todo. Llamé a la inmobiliaria que administraba el alquiler de mi casa. Quiero cambiar la cuenta donde depositan el alquiler. Me preguntaron si todo estaba bien. Todo perfecto, mentí. Solo quiero más control sobre mis finanzas. Después llamé a mi primo Esteban. Vivía en una ciudad a 500 kilómetros. Éramos cercanos de chicos, pero nos habíamos distanciado con los años. Esteban, necesito un favor. ¿Puedo quedarme con vos un tiempo? Sin preguntas me dijo que sí. Tengo un cuarto libre. Venite cuando quieras. Compré un pasaje de micro para dentro de 3 días. El día que Rodrigo y Vanessa iban a estar fuera todo el día por un evento del trabajo. Durante esos 3 días actué normal. Desayunaba solo. Me quedaba en mi cuarto todo el día. Cenaba lo que me dejaban en la heladera con una nota. Comida para Vicente. Como si fuera un perro. Empaqué mis cosas de a poco, lo esencial en 2 bolsos. El resto lo dejé. Ropa vieja, libros, fotos, cosas que ya no me importaban. El día elegido me levanté temprano. Rodrigo y Vanessa se fueron a las 7. Los chicos dormían hasta tarde porque era sábado. A las 8 llamé un remis. El conductor me ayudó con los bolsos. Nos fuimos sin que nadie se diera cuenta. En el asiento trasero del auto, mirando la casa alejarse, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Dejé una carta corta en la mesa del comedor. Rodrigo, me pediste que elija entre mi dignidad y tu techo. Elegí mi dignidad. Me voy a vivir mi vida lejos de gente que solo me ve como fuente de ingresos. No me busques. No me vas a encontrar. Cuídate. Papá. Corta, directa, sin dramatismo. No necesitaba más palabras. El viaje en micro duró 8 horas. 8 horas mirando por la ventana cómo el paisaje cambiaba. De la ciudad grande a pueblos más chicos. De lo conocido a lo desconocido. Esteban me esperaba en la terminal. Hermano, te ves cansado. Vamos a casa. Descansá y mañana me contás todo. La casa de Esteban era una casa antigua en el centro del pueblo. 2 plantas, patio con árboles frutales, habitaciones amplias con techos altos. Vivía solo desde que enviudó hace 5 años. Trabajaba como veterinario rural y le iba bien. Me instaló en un cuarto del 2.º piso con ventana que daba al patio. Luz natural, espacio, silencio. Todo lo contrario al agujero donde vivía en lo de Rodrigo. Esa primera noche dormí profundo por primera vez en meses, sin el ruido constante de la casa de Rodrigo, sin la tensión de estar caminando en puntas de pie, sin sentir que cada respiración molestaba a alguien. Desperté con el canto de los pájaros y el sol entrando por la ventana. Me sentí renacer. Esteban preparó un desayuno abundante. Café, tostadas, mermelada casera, jugo de naranja exprimido. Nos sentamos en el patio bajo un naranjo. Ahora sí, Vicente, contame qué pasó. Le conté todo, cada detalle, desde la muerte de Ofelia hasta la exigencia de Vanessa. Esteban escuchó sin interrumpir. Cuando terminé solo dijo, hiciste bien en irte. Esa mujer es una sanguijuela. Mi teléfono empezó a sonar al mediodía. Rodrigo, dejé que sonara. Después mensajes. Papá, ¿dónde estás? Papá, encontré tu carta. Papá, esto es ridículo. Papá, llámame ya. No contesté ninguno. Después llamó Vanessa. También la ignoré. Los mensajes de ella eran diferentes. Vicente, tu actitud es infantil. Volvé a casa para que podamos hablar como adultos, como si yo fuera el problema. Esteban me sugirió que cambiara mi número. Tenés razón, le dije. No quiero que me encuentren. Fui a una tienda de celulares y compré un chip nuevo. Número nuevo que solo Esteban tenía. El teléfono viejo lo dejé prendido, pero lo guardé en un cajón. Sonaba todo el día, pero yo no lo miraba. Era liberador no tener que responder. Los días en el pueblo empezaron a tener rutina. Me levantaba temprano, tomaba mate en el patio, salía a caminar por las calles tranquilas. El pueblo tenía 10.000 habitantes. Todo el mundo se conocía. Esteban me presentó como su primo de la capital que venía a pasar una temporada. La gente me saludaba, me preguntaba cómo estaba. Amabilidad genuina sin segundas intenciones. También empecé a ayudar a Esteban en su trabajo. Él atendía a animales de campo, vacas, caballos, cerdos. Yo lo acompañaba en las salidas rurales. Me enseñó cosas básicas, cómo sostener a un animal, cómo preparar medicamentos, cómo llevar registros.
Me sentía útil otra vez, valorado, parte de algo. Un mes después de mi desaparición, el teléfono viejo dejó de sonar. Pensé que habían aceptado que no iba a volver, pero una tarde, Esteban me avisó. «Vicente, tu hijo contrató un investigador privado. Están buscándote». «¿Cómo sabes?», le pregunté. «Porque vino uno acá al pueblo preguntando por vos». Le dije que no te conocía. El investigador había ido a mi casa alquilada también. Los inquilinos le dijeron que no sabían dónde estaba. Verdad, porque nunca les había contado nada personal. Llamó al banco, pero ahí no podían darle información. Llamó a viejos amigos, pero yo había perdido contacto con la mayoría después de la muerte de Ofelia. Estaba genuinamente desaparecido. Esteban me sugirió que me quedara en el pueblo definitivamente. ¿Por qué no te instalás acá permanentemente? Alquilás o comprás algo chico, te haces una vida tranquila. Ya no tenés que volver a la ciudad. La idea me gustó. Con mi pensión y el alquiler de mi casa podía vivir muy cómodo acá. El costo de vida era la mitad que en la capital. Empecé a buscar. Encontré una casita pequeña cerca de la plaza. 2 ambientes, patio, bien mantenida. El dueño quería venderla porque se iba a vivir con su hija a otra provincia. Me hizo un buen precio. Con parte de mis ahorros la compré. Mi propia casa otra vez. Mi refugio. Mi espacio donde nadie me podía echar. La mudanza fue simple. No tenía casi nada. Compré muebles usados en el mercado del pueblo. Una cama, una mesa, 2 sillas, un sillón. Lo básico. También compré plantas para el patio. Tomates, lechugas, hierbas. Empecé un huerto pequeño que me daba satisfacción cuidar. Ver crecer algo por mi propio esfuerzo. 2 meses después de instalarme, conocí a Norma. Era viuda también, maestra jubilada de 65 años. La conocí en la biblioteca del pueblo donde yo iba a leer los diarios. Empezamos a charlar, después a tomar café, después a caminar juntos por la plaza. No era romance, era compañerismo. 2 personas solas que disfrutaban la compañía mutua. Norma me contó que sus hijos también la habían querido usar. Querían que vendiera su casa y les diera la plata para sus negocios. Cuando ella se negó, dejaron de visitarla. Hace 3 años que no ve a sus nietos. El dolor en su voz era real. Yo entendía perfectamente. Nos habíamos convertido en cajeros automáticos para nuestras propias familias. El investigador privado vino al pueblo 2 veces más. La segunda vez preguntó específicamente en la veterinaria. Esteban le dijo que no conocía a ningún Vicente Roldán. El tipo insistió. «Tengo información de que su primo está acá». Esteban mantuvo la calma. «Mi primo se llama Jorge y vive en Córdoba. Se habrá confundido». El investigador se fue sin resultado. Rodrigo también intentó otros métodos. Puso avisos en el diario local de mi ciudad. «Vicente Roldán, tu familia te busca. Por favor, comunícate». Llamó a la policía, pero como yo era adulto y me había ido voluntariamente, no podían hacer nada. Intentó rastrear mis movimientos bancarios, pero con la cuenta nueva no tenían forma. Un día recibí una carta. Me la enviaron a la dirección de Esteban, era de Rodrigo. «Papá, sé que estás enojado. Sé que Vanessa se pasó de la línea, pero por favor volvé, te extraño. Los chicos preguntan por vos. Podemos arreglar esto. No necesitas darnos tu pensión entera. Solo una parte. Por favor, papá, no me dejes así». Leí la carta varias veces. Había dolor genuino ahí, pero también había manipulación. Solo una parte de tu pensión, como si eso hiciera diferencia. Como si el problema fuera cuánto dinero, sino el hecho de que me veían como fuente de ingresos. No respondí la carta. La guardé en un cajón junto con el teléfono viejo que ya no sonaba. Norma me ayudó a procesar todo. Una tarde tomando té en mi patio, me dijo algo que se me quedó grabado. «Vicente, tus hijos no son tus dueños. Les diste la vida, los criaste, les pagaste estudios. Ya cumpliste tu parte. Ahora te toca vivir para vos. Si ellos no pueden aceptar eso, es su problema, no tuyo». Tenía razón. Había pasado 45 años viviendo para otros. Para Ofelia, para Rodrigo, para mi trabajo. Nunca había vivido para mí. Ahora, a los 68, finalmente podía hacer lo que quisiera sin tener que rendirle cuentas a nadie. Era aterrador, pero también liberador. El pueblo me aceptó completamente.
Me hice amigo del almacenero, del panadero, del encargado de la plaza. Todos sabían quién era. Don Vicente, el primo de Esteban que se vino del interior. Jugaba al truco con otros jubilados los martes en el club. Ayudaba en la biblioteca, clasificando libros los jueves. Tenía una vida social más activa que en los últimos 10 años. Para mi cumpleaños 69, Esteban organizó un asado en su casa. Invitó a 20 personas, amigos suyos que se habían vuelto mis amigos también. Norma hizo una torta. Cantamos, comimos, reímos. Me sentí rodeado de afecto genuino. No había falsedad. No había gente que estuviera ahí porque me necesitaba para algo. Estaban porque querían estar. Esa noche, ya de vuelta en mi casa, me senté en el patio a mirar las estrellas. Pensé en Ofelia. ¿En qué diría ella de todo esto? Creo que estaría orgullosa. Ella siempre decía que yo era demasiado blando, que me dejaba pisotear, que tenía que aprender a poner límites. Bueno, Ofelia, finalmente aprendí. Tardé 68 años, pero aprendí. También pensé en Rodrigo, mi hijo, el bebé que sostuve en mis brazos, el niño que enseñé a andar en bicicleta, el adolescente que me preguntaba consejos, el hombre que se había convertido en un extraño. Me dolía profundamente haber perdido esa relación, pero no a cualquier costo, no al costo de mi dignidad. Un año después de mi desaparición, el teléfono viejo sonó. Un número desconocido. Atendí por curiosidad. Abuelo, era la voz de Agustina, mi nieta. Abuelo, por favor, necesito hablar con vos. Su voz sonaba desesperada. ¿Qué pasa, Agustina? Papá y mamá se están divorciando, todo es un desastre. Y yo necesito hablar con alguien. Me quedé en silencio procesando. Rodrigo y Vanessa divorciándose. Agustina necesitándome. Después de un año de silencio. Agustina, ¿cómo conseguiste este número? Encontré tu teléfono viejo en el cuarto de papá. Lo cargué y vi este número en la agenda. Por favor, abuelo, no sé con quién más hablar. Hablamos durante 1 hora. Me contó que Vanessa había tenido una aventura con un socio de su empresa, que Rodrigo la descubrió, que ahora peleaban por la división de bienes, que la casa estaba en venta, que todo se había destruido, y en medio de todo eso, nadie se preocupaba por ella ni por Tomás, solo peleaban por plata. La ironía no se me escapaba. La mujer que me había exigido mi pensión ahora perdía todo en un divorcio. La casa, el estatus, la vida acomodada, todo por una aventura. Y Rodrigo, que me había elegido a ella por sobre mí, ahora estaba solo enfrentando la traición. Parte de mí sintió satisfacción, otra parte sintió tristeza por mi hijo. Agustina me preguntó si podía visitarme. Abuelo, necesito salir de esta casa. Necesito estar en un lugar tranquilo, por favor. Lo pensé. No quería volver a involucrarme con esa familia. Pero Agustina era inocente. Ella no había exigido mi pensión. Ella no me había echado. Dale, le dije. Podés venir, pero vos sola. No con tus padres. Vino 2 semanas después. Viajó sola en micro. Esteban la fue a buscar a la terminal. Cuando la vi bajar del auto, casi no la reconocí. Había crecido. Ya no era la adolescente malcriada que ignoraba a su abuelo. Era una mujer joven de 18 años con ojos tristes y cansados. Se quedó 1 semana. Dormía hasta tarde, ayudaba con la huerta, caminábamos por el pueblo, hablábamos mucho. Me contó cómo había sido crecer en esa casa. La presión constante de Vanessa por mantener las apariencias, la ausencia de Rodrigo siempre trabajando, la soledad de tener todo materialmente, pero nada emocionalmente. Abuelo, ahora entiendo por qué te fuiste. Mamá es insoportable. También me pidió perdón. Por cómo te tratamos cuando vivías con nosotros, por ignorarte, por ser parte del problema. No sabía, abuelo, pensaba que así era normal, pero ahora que vi cómo es otra vida, me doy cuenta de lo tóxica que era mi casa. La perdoné. Era una niña entonces, no tenía herramientas para cuestionar a sus padres. Cuando se fue prometió volver y mantenernos en contacto. Me pasó su número de celular. Abuelo, no desaparezcas de mi vida otra vez. Te necesito. Fue el momento más emotivo que había tenido en años. Mi nieta, finalmente,
Me veía como persona, como familia de verdad, no como cajero automático ni como mueble. Rodrigo intentó contactarme después de eso. Agustina le había contado dónde estaba. Papá, podemos hablar. Necesito hablar con vos. Acepté una videollamada. No quería verlo en persona todavía. Cuando apareció en la pantalla, me impactó. Se veía 10 años más viejo, ojeras profundas, pelo más canoso, cara demacrada. El divorcio lo estaba destruyendo. Papá, tenías razón sobre Vanessa. Me usó, me manipuló. Y cuando ya no le serví, me tiró. Igual que a vos. Soy un idiota, papá. Debí haberte escuchado. Debí haberte defendido. Perdóname. Lo miré sin saber qué sentir. Parte de mí quería abrazarlo. Otra parte quería gritarle. Me quedé en silencio largo rato. Finalmente dije, Rodrigo, aprecio la disculpa, pero no borra lo que pasó. Me echaste de tu casa por no darle mi pensión a tu mujer. Lo sé, papá. Lo sé. Fue la peor decisión de mi vida. Ahora estoy solo. Vanessa se fue con el otro. La casa se vendió. Los chicos apenas me hablan. Y vos, la única familia real que tenía, no estás. Estoy pagando el precio de haber sido un hijo de mierda, y lo merezco. Su honestidad me sorprendió. Rodrigo nunca había sido de admitir errores. ¿Qué querés de mí?, le pregunté. Nada, papá, no quiero tu plata. No quiero que vuelvas a vivir conmigo. Solo quiero que sepas que me arrepiento, y que si algún día podés perdonarme, me encantaría recuperar algún tipo de relación. Pero lo entiendo si no podés. Le dije que necesitaba tiempo, que la herida era profunda, que no podía simplemente perdonar y olvidar porque él se había dado cuenta tarde de sus errores. Él aceptó. Lo entiendo, papá. Tómate el tiempo que necesites. Yo voy a estar acá. Cortamos y me quedé mirando la pantalla negra durante largo rato, procesando, sintiendo, tratando de decidir qué hacer con esta nueva información. Norma me ayudó a pensar. Podés perdonarlo sin volver a la relación de antes. Podés mantener contacto sin exponerte a ser lastimado otra vez. El perdón es para vos, Vicente, no para él, para que puedas soltar el resentimiento que te está comiendo. Tenía razón. El resentimiento era un veneno que tomaba yo esperando que Rodrigo muriera. Hoy, 2 años después de mi desaparición, vivo en mi casita en el pueblo. Rodrigo y yo hablamos una vez por mes. Videollamadas cortas donde me cuenta de su vida y yo de la mía. No es la relación padre-hijo que tuvimos, es algo nuevo, algo construido sobre honestidad y límites claros. Agustina me visita cada 3 meses. Tomás vino una vez, tímido y arrepentido. Vanessa intentó contactarme después del divorcio. Un mensaje que me reenvió Agustina. Vicente, necesito hablar con vos. Cometí errores. Podemos arreglar esto. La bloqueé sin responder. Esa mujer no merecía ni un segundo más de mi tiempo. Ella fue la que destrozó mi relación con mi hijo, la que me exigió mi pensión como si fuera su derecho. No le debía nada. Después me enteré por Agustina de lo que realmente pasó con Vanessa. El divorcio la dejó en la ruina. La casa se vendió y el dinero se dividió. Rodrigo se quedó con el departamento que había comprado antes de casarse. Ella alquilaba un lugar chico. Perdió el trabajo en la empresa donde tuvo el affair. Su reputación quedó destruida. Los amigos del círculo social la excluyeron. Terminó trabajando en un call center ganando una fracción de lo que ganaba antes. La madre de Vanessa, Cristina, también intentó contactarme. Me mandó un mail a una dirección vieja que todavía revisaba a veces. Vicente, sé que tuvimos diferencias, pero Vanessa está pasando por un momento muy difícil. Los chicos necesitan estabilidad. Si podés ayudar económicamente sería muy apreciado. La ironía me hizo reír. La misma mujer que me miraba con desdén cuando no podía pagar una boda cara, ahora me pedía plata. No respondí. Mi vida acá es simple pero plena. Me levanto cuando quiero. Tomo mate en el patio viendo crecer mis plantas. Camino por el pueblo saludando a todos. Almuerzo con Esteban 2 veces por semana. Tomo té con Norma los martes y jueves. Voy al club a jugar al truco. Ayudo en la biblioteca. Leo libros que siempre quise leer. Veo películas viejas en la tele. Cocino lo que se me antoja. Descubrí una pasión que nunca había explorado, la carpintería.
Esteban tenía un taller en su patio con herramientas que casi no usaba. Me enseñó lo básico y yo empecé a hacer cosas. Primero simples, una tabla para cortar verduras, un estante, después más complejas, una mesa, sillas, un banco para mi patio. Trabajar con madera me daba una satisfacción profunda. Ver algo crecer de mis manos, algo útil y bello. Los vecinos empezaron a pedirme que les hiciera cosas. Don Alberto quería un mueble para la tele. Doña Rosa necesitaba una estantería para su cocina. Les cobraba poco apenas para los materiales. No lo hacía por plata, sino por el placer de crear, de sentirme útil, de tener un propósito más allá de simplemente existir. Con mi pensión y el alquiler de mi casa, vivo muy bien. Me sobra incluso para darme gustos. Compré una bicicleta para pasear. Me compré ropa nueva, contraté internet para la casa, cosas que en lo de Rodrigo me hubieran hecho sentir culpable por gastar. Acá nadie me juzga, nadie me dice cómo usar mi plata. Incluso me permití un lujo que siempre había querido, un televisor grande para ver fútbol. Lo disfruto cada fin de semana, sin que nadie me critique por el gasto. Un día recibí una llamada inesperada. Era de los inquilinos de mi casa. Don Vicente, queríamos avisarle que nos vamos a mudar en 3 meses. Mi esposo consiguió trabajo en otra ciudad. Queremos darle tiempo para que consiga nuevos inquilinos. Les agradecí la consideración, pero después de colgar me puse a pensar, ¿qué hacer con esa casa? Podía buscar nuevos inquilinos, o podía venderla. Con el precio de las propiedades en la capital, podía sacar una buena suma, suficiente para vivir más que cómodo el resto de mis días. No necesitaba esa casa. Era solo un lazo con un pasado que ya no existía. La casa donde Ofelia y yo criamos a Rodrigo, donde fuimos felices durante décadas. Pero Ofelia estaba muerta. Rodrigo había elegido a Vanessa por sobre mí. ¿Qué sentido tenía aferrarme a esos recuerdos? Hablé con Esteban sobre esto. Hermano, creo que voy a vender la casa. No tiene sentido mantenerla. Esteban me miró pensativo. Es una decisión grande. Esa casa son tus recuerdos, tus años con Ofelia. Sí, le dije, pero los recuerdos están en mi cabeza, no en las paredes, y necesito soltar ese pasado para vivir plenamente este presente. Puse la casa en venta. Se vendió en 2 meses. Una familia joven que la quería para vivir ahí con sus hijos. Me pagaron bien. Con ese dinero abrí una cuenta de inversión que me da buenos rendimientos mensuales. Ahora tengo mi pensión, los intereses de la inversión y ninguna preocupación financiera. A los 70 años, por primera vez en mi vida, tengo más que suficiente. Rodrigo se enteró de la venta por Agustina. Me llamó sorprendido. «Papá, vendiste la casa donde crecí, la casa de mamá». «Sí, Rodrigo, la vendí, ya no la necesito. Pero papá, ahí están todos nuestros recuerdos. Los recuerdos están acá», le dije tocándome la cabeza. «No en una propiedad. Además, vos elegiste irte de esa casa hace años. No podés pretender que yo la mantenga como un museo». Se quedó callado. Después dijo algo que me sorprendió. «Tenés razón. Es tu casa, tu decisión». Solo me tomó por sorpresa. «Pero me alegro que tengas seguridad financiera, papá. Te lo mereces». Su respuesta me mostró que algo había cambiado en él. El Rodrigo de hace 2 años hubiera gritado, hubiera reclamado, hubiera dicho que esa casa era parte de su herencia. Este Rodrigo entendía que yo tenía derecho a vivir mi vida sin rendir cuentas a nadie. He aprendido lecciones fundamentales en estos 2 años. La primera es que tu pensión es tuya, la ganaste con tu trabajo. Nadie tiene derecho a exigírtela, ni siquiera tu familia. Si querés compartirla, que sea por voluntad propia, no por obligación. El día que alguien te exige tu dinero como si fuera su derecho, ese día perdió el derecho a tu generosidad. La segunda lección es que poner límites no te hace mala persona. Durante años pensé que ser buen padre significaba dar todo sin pedir nada, sacrificarme hasta quedar vacío, aguantar cualquier maltrato porque era familia. Estaba equivocado. Ser buen padre también significa enseñar con el ejemplo, y a veces el ejemplo es irse cuando no te respetan. La tercera lección es que nunca es tarde para desaparecer. A los 68
empecé una vida completamente nueva, en un pueblo que no conocía, con gente que no sabía mi historia, y fue la mejor decisión que tomé. Si estás en una situación tóxica, no importa tu edad, podés irte, podés reinventarte, podés encontrar paz. También aprendí que la familia elegida es tan válida como la familia de sangre. Esteban se convirtió en el hermano que siempre necesité. Norma en la compañera que apareció cuando dejé de buscar, los amigos del club en mi tribu. Don Alberto, el del almacén, es más atento conmigo que Rodrigo en años. Doña Rosa me trae comida cuando cocina de más. Ellos me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Un vecino del pueblo, don Pascual, me contó su historia que era parecida a la mía. Su yerno le había exigido que firmara la casa a nombre de su hija. Cuando don Pascual se negó, su hija dejó de hablarle. Llevaban 5 años sin contacto. Él vivía solo en esa casa que se negó a entregar. Me di cuenta de lo afortunado que era. Al menos Rodrigo había recapacitado. Al menos mis nietos me buscaban. Don Pascual no tenía a nadie. Le sugerí que viniera a las tardes de truco en el club. Necesitas gente, don Pascual. No podés vivir solo con tu resentimiento. Vino la primera vez tímido, pero los muchachos lo recibieron bien. Ahora viene todas las semanas, tiene amigos, tiene risas, tiene vida más allá de la hija que lo abandonó. A veces ayudar a otros te ayuda a vos también. Descubrí que el perdón es posible sin reconciliación completa. Perdoné a Rodrigo porque cargar con el resentimiento me estaba haciendo daño a mí. Pero eso no significa que volví a confiar ciegamente. Eso no significa que olvidé. Significa que solté el veneno, pero mantuve los límites. Puedo amarlo a la distancia sin exponerme a ser lastimado otra vez. He pensado mucho en Ofelia. ¿En qué pensaría ella de todo esto? De mi desaparición, de mi vida nueva, de la relación rota con Rodrigo que lentamente se reconstruye. Creo que estaría dividida. Por un lado, orgullosa de que finalmente puse límites. Por otro, triste de que la familia se fragmentó. Pero más que nada, creo que querría que yo fuera feliz. Y lo soy. Por primera vez en años, genuinamente lo soy. Una noche tuve un sueño con Ofelia. Estábamos en nuestro patio viejo bajo el limonero que ella tanto cuidaba. «Hiciste bien, Vicente», me decía. «Yo hubiera hecho lo mismo. Esa mujer no tenía derecho a tu plata. Y Rodrigo no tenía derecho a echarte por no dársela». Desperté con lágrimas, pero también con paz, como si Ofelia me hubiera dado permiso de ser feliz sin ella. La gente del pueblo no sabe mi historia completa. Saben que soy el primo de Esteban que se mudó del interior, que soy viudo, que tengo un hijo con quien la relación es complicada. No necesitan saber más. No los cargo con mis dramas. Ellos me aceptan por lo que ven. Un viejo tranquilo que saluda, que ayuda, que participa. Eso es suficiente. Agustina me confesó algo importante en su última visita. «Abuelo, mamá me pidió que te preguntara si podías prestarle plata. Le dije que no, que después de lo que te hizo no tiene derecho a pedirte nada. Se enojó conmigo, pero no me importa. Vos sos mi abuelo y ella fue horrible con vos. Me sentí orgulloso de mi nieta. Había aprendido la lección que su madre nunca aprendió, que el respeto se gana, no se exige». Tomás también empezó a visitarme más seguido. Es más callado que Agustina, pero también más reflexivo. Un día me preguntó: «Abuelo, ¿cómo sabes cuándo alejarte de alguien? Cuando esa persona te hace más daño que bien», le respondí. «Cuando estar cerca de ella te quita paz en vez de darte alegría. Cuando sentís que tenés que ser alguien que no sos para ser aceptado». Asintió pensativo. «Creo que tengo que alejarme de mamá por un tiempo». Le dije que era su decisión, que yo no iba a influenciarlo en contra de su madre, pero que entendía perfectamente si necesitaba distancia. A veces el amor a distancia es más sano que la cercanía tóxica. Tomás se fue esa tarde con una expresión más liviana, como si le hubiera dado permiso para cuidarse a sí mismo. Norma y yo nos hicimos muy cercanos. No es romance, aunque hubo momentos donde podría haber sido. Decidimos que a nuestra edad, la amistad profunda era más valiosa que complicarnos con expectativas románticas. Somos compañeros, confidentes. Ella me entiende como nadie, porque pasó por lo mismo. Sus hijos también la usaron. También tuvo que alejarse para salvarse.
Un día me dijo algo que nunca voy a olvidar. Vicente, nuestros hijos nos dieron la vida cuando nacieron. Nos dieron propósito, razón para levantarnos cada día. Pero cuando crecen y se vuelven tóxicos, tenemos que devolverles ese regalo, darles de vuelta su vida para que hagan lo que quieran con ella y recuperar la nuestra. Tenía razón. Yo le había dado mi vida entera a Rodrigo. Ahora me la estaba devolviendo para mí. El investigador privado que Rodrigo contrató vino una última vez al pueblo. Fue hace 6 meses. Preguntó en varios lugares. Alguien finalmente le dijo que sí. Había un Vicente que vivía acá. Me buscó en mi casa. Cuando abrí la puerta y me vio, sonrió. Don Vicente Roldán. Lo encontré. Su hijo lo está buscando hace 2 años. Lo miré tranquilo. Mi hijo sabe dónde encontrarme si realmente quiere. Tiene mi número. Hablamos seguido. No estoy perdido. Simplemente elegí vivir lejos. El investigador pareció confundido, pero él me contrató para encontrarlo, para que vuelva. No voy a volver. Y si él quiere visitarme, que venga. Pero no voy a volver a esa ciudad. El tipo se fue sin entender nada. Para él era un trabajo. Para mí era mi vida. Rodrigo me llamó después de eso. El investigador me dijo que te encontró, que estás bien, que tenés una vida. Me alegro, papá, de verdad. Sé que no merezco tu perdón, sé que la cagué, pero me alegra saber que estás bien. Su voz sonaba genuina, sin manipulación, sin exigencias. Solo un hijo aliviado de que su padre estaba vivo y bien. Le conté sobre mi vida, sobre el pueblo, sobre Esteban, sobre mis amigos, sobre mi casa, sobre la carpintería. Me escuchó sin interrumpir. Suena lindo, papá. Suena tranquilo. Te mereces eso después de todo. Puedo ir a visitarte algún día. Si querés. Lo pensé. Dale. Pero solo vos. Y entendiendo que esta es mi vida ahora, no voy a volver con vos. Acepto esas condiciones, gracias, papá. Vino un mes después, viajó en auto las 8 horas. Se quedó en un hotel del pueblo. Lo vi 2 días. Caminamos, charlamos, comió en mi casa. Conoció a Esteban y a Norma. Vio mi taller de carpintería. Le mostré las cosas que había hecho. Papá, esto está increíble. No sabía que tenías este talento. Yo tampoco lo sabía, le dije. Nunca tuve tiempo de descubrirlo hasta ahora. Vio mi vida. Y creo que finalmente entendió. Entendió por qué me fui. Entendió que no era un berrinche de viejo, sino una decisión de supervivencia. Entendió que yo estaba mejor sin ellos. Mejor sin la tensión constante. Mejor sin sentirme como una carga. Mejor viviendo para mí en vez de para otros. Antes de irse me abrazó. Gracias por no desaparecer de mi vida completamente. Sé que no merezco tu tiempo ni tu perdón, pero gracias por dármelo igual. Lo abracé también. Sos mi hijo, Rodrigo. Siempre vas a ser mi hijo, pero ya no soy tu responsabilidad ni tu cajero automático. Soy solo tu viejo que quiere vivir en paz sus últimos años. Me contó que había empezado terapia, que estaba trabajando en entender por qué dejó que Vanessa lo manipulara tanto, por qué eligió a ella por sobre su propio padre. El terapeuta dice que tengo problemas para poner límites, que busco aprobación en las personas equivocadas. Está ayudándome a ver patrones. Lo escuché con atención. Me alegro que estés haciendo ese trabajo, hijo. Nunca es tarde para conocerse mejor. También me confesó algo que me sorprendió. Papá, cuando me enteré que vendiste la casa de mamá, lloré, pero no de enojo, de alivio, porque significaba que realmente habías seguido adelante, que no estabas atrapado en el pasado esperando que yo volviera a ser el hijo que fui. Me demostraste que uno puede empezar de nuevo a cualquier edad. Me diste un ejemplo que necesitaba ver. Sus palabras me emocionaron. No había pensado en mi decisión como un ejemplo. Solo había pensado en sobrevivir. Pero tenía razón. Al irme, al vender la casa, al construir esta vida nueva, le había mostrado que se puede elegir la dignidad incluso cuando duele, que nunca es tarde para poner límites, que la familia no es excusa para el abuso. Hoy tengo 70 años, 2 años desde que desaparecí sin dejar rastro, 2 años desde que Vanessa me exigió mi pensión y yo elegí mi dignidad. No me arrepiento de nada. Esta vida nueva, aunque imperfecta, es mía. Nadie me la puede quitar, nadie me puede echar,
Nadie me puede exigir nada. Me levanto cada día agradecido, por el sol que entra por mi ventana, por el café que preparo a mi ritmo, por los pájaros en mi patio, por las plantas que crecen, por los amigos que me saludan, por las tardes con Norma, por las cenas con Esteban, por las videollamadas con Agustina, por la relación nueva y frágil con Rodrigo, por el taller donde creo cosas con mis manos, por la paz que finalmente encontré. Esteban me dijo hace poco algo que resume todo. Hermano, cuando llegaste hace 2 años parecías un fantasma. Caminabas encorvado, hablabas bajo, te disculpabas por existir. Ahora te veo y sos otra persona. Caminas derecho, hablas con confianza. Ocupas espacio sin pedir perdón. Eso es lo que pasa cuando finalmente vivís para vos. Tenía razón. Me había convertido en alguien nuevo. O tal vez había vuelto a ser quien era antes de dejarme aplastar. Si estás escuchando esta historia y te encontrás en una situación parecida, te digo algo. Tu pensión es tuya. Tu plata es tuya. Tu vida es tuya. Nadie tiene derecho a exigirte que entregues lo que ganaste con tu trabajo. Y si alguien lo hace, especialmente si es familia, tenés todo el derecho de irte, de desaparecer, de empezar de nuevo. No te van a entender. Van a decir que sos egoísta, que abandonaste a tu familia, que sos un mal padre o una mala madre. Déjalos hablar. Ellos no caminan en tus zapatos, no saben lo que es ser tratado como cajero automático, no saben lo que es que tu propia familia te vea solo como fuente de ingresos, no saben lo que es vivir sintiendo que estorbas en tu propia existencia. Y si sos como Vanessa, si estás exigiendo la pensión de alguien mayor, pensá bien lo que estás haciendo. Esa pensión es el fruto de décadas de trabajo, de sacrificio, de cuerpos rotos y sueños postergados. No es tuya, nunca va a ser tuya, y el día que la exijas como si fuera tu derecho, perdés cualquier derecho moral a esa relación, perdés el respeto, perdés la familia, y algún día, cuando estés sola y necesites ayuda, vas a entender lo que destruiste. He vivido más en estos 2 años que en los 10 anteriores. He reído más, he disfrutado más, he sido más yo mismo, porque finalmente no estoy actuando para nadie, no estoy cumpliendo expectativas, no estoy tratando de ser el suegro complaciente o el abuelo conveniente. Soy solo Vicente, un tipo de 70 años que vive en un pueblo tranquilo, hace muebles de madera, toma mate con amigos y está en paz. La vida después de los 68 puede ser hermosa, puede ser un renacimiento, pero solo si tenés el coraje de dejar ir lo que te lastima, incluso si lo que te lastima es tu propia familia. No es fácil, es una de las decisiones más difíciles que vas a tomar. Duele, vas a dudar, vas a tener noches donde te preguntes si hiciste bien, pero del otro lado está la libertad, la paz, la posibilidad de vivir tus últimos años como vos querés. Cada atardecer, salgo al patio con un mate. Me siento en el banco que hice con mis propias manos. Miro el cielo pintarse de colores. Escucho los pájaros volver a sus nidos. Siento la brisa fresca y pienso en todo lo que gané cuando tuve el coraje de desaparecer. Gané paz, gané dignidad, gané la certeza de que valgo más que mi pensión, que soy más que una fuente de ingresos, que merezco respeto simplemente por existir. Contame vos desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si viviste algo similar, si tuviste que alejarte de familia que te usaba, si encontraste el coraje de desaparecer cuando te exigieron algo que no estabas dispuesto a dar. Me gusta saber que no estoy solo, que hay otros que también eligieron su dignidad sobre la obligación familiar, que hay gente que entiende que a veces desaparecer es la forma más valiente de quererse. Gracias por haberme acompañado hasta acá, por haberme escuchado, por entender que a veces desaparecer no es cobardía, sino supervivencia. Espero que mi historia te sirva, que te dé fuerzas si las necesitas, que te recuerde que tu vida es tuya y nadie tiene derecho a exigirte lo que ganaste con tu esfuerzo, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y sobre todo, recordá esto: si alguien te exige tu pensión, tu plata, tu vida, ese alguien ya perdió el derecho a tu presencia, porque las relaciones se construyen sobre amor y respeto, no sobre demandas y ultimátums,
Y cuando el respeto se pierde, solo queda una opción: desaparecer sin dejar rastro y construir una vida donde finalmente puedas respirar. La vida es corta. Los años después de jubilarte son pocos. No los desperdicies siendo el cajero automático de nadie. Vivílos con dignidad, con paz, rodeado de gente que te valore por quien sos, no por lo que tenés. Yo lo hice, y fue la mejor decisión de mi vida. A los 70 años soy más feliz que a los 40, más libre que nunca, más yo mismo que en cualquier otro momento. Hasta siempre, y que encuentres tu propia paz como yo encontré la mía. Cuídate mucho. He aprendido lecciones fundamentales en estos 2 años. La primera es que tu pensión es tuya, la ganaste con tu trabajo. Nadie tiene derecho a exigírtela, ni siquiera tu familia. Si querés compartirla, que sea por voluntad propia, no por obligación. El día que alguien te exige tu dinero como si fuera su derecho, ese día perdió el derecho a tu generosidad. La segunda lección es que poner límites no te hace mala persona. Durante años pensé que ser buen padre significaba dar todo sin pedir nada, sacrificarme hasta quedar vacío, aguantar cualquier maltrato porque era familia. Estaba equivocado. Ser buen padre también significa enseñar con el ejemplo, y a veces el ejemplo es irse cuando no te respetan. La tercera lección es que nunca es tarde para desaparecer. A los 68 empecé una vida completamente nueva, en un pueblo que no conocía, con gente que no sabía mi historia, y fue la mejor decisión que tomé. Si estás en una situación tóxica, no importa tu edad, podés irte, podés reinventarte, podés encontrar paz. También aprendí que la familia elegida es tan válida como la familia de sangre. Esteban se convirtió en el hermano que siempre necesité. Norma en la compañera que apareció cuando dejé de buscar. Los amigos del club en mi tribu. Ellos me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Esa es la diferencia entre familia real y familia tóxica. Descubrí que el perdón es posible sin reconciliación completa. Perdoné a Rodrigo porque cargar con el resentimiento me estaba haciendo daño a mí. Pero eso no significa que volví a confiar ciegamente. Eso no significa que olvidé. Significa que solté el veneno pero mantuve los límites. Puedo amarlo a la distancia sin exponerme a ser lastimado otra vez. He pensado mucho en Ofelia. ¿En qué pensaría ella de todo esto? De mi desaparición, de mi vida nueva, de la relación rota con Rodrigo. Creo que estaría dividida. Por un lado, orgullosa de que finalmente puse límites. Por otro, triste de que la familia se fragmentó. Pero más que nada, creo que querría que yo fuera feliz. Y lo soy. Por primera vez en años, genuinamente lo soy. La gente del pueblo no sabe mi historia completa. Saben que soy el primo de Esteban, que se mudó del interior, que soy viudo, que tengo un hijo con quien la relación es complicada. No necesitan saber más. No los cargo con mis dramas. Ellos me aceptan por lo que ven. Un viejo tranquilo que saluda, que ayuda, que participa. Eso es suficiente. Agustina me confesó algo importante en su última visita. Abuelo, cuando papá y mamá peleaban por la plata, me di cuenta de algo. Ellos nunca fueron felices, solo fingían. Mamá quería el estatus, papá quería la paz. Ninguno quería realmente al otro. Y nosotros crecimos en esa mentira. Ahora que todo explotó, es horrible pero también liberador. Finalmente vemos la verdad. Sus palabras me hicieron pensar. Tal vez mi desaparición no solo me salvó a mí, tal vez salvó a Rodrigo también, porque lo forzó a enfrentar la realidad de su matrimonio. Si yo me hubiera quedado, entregando mi pensión, siendo el chivo expiatorio de todos los problemas, tal vez ellos hubieran seguido en esa farsa años más. A veces irse es el regalo más grande que podés dar. Norma y yo nos hicimos muy cercanos. No es romance, aunque hubo momentos donde podría haber sido. Decidimos que a nuestra edad, la amistad profunda era más valiosa que complicarnos con expectativas románticas. Somos compañeros, confidentes. Ella me entiende como nadie, porque pasó por lo mismo. Sus hijos también la usaron. También tuvo que alejarse para salvarse. Un día me dijo algo que nunca voy a olvidar. Vicente, nuestros hijos nos dieron la vida cuando nacieron.
Nos dieron propósito, razón para levantarnos cada día. Pero cuando crecen y se vuelven tóxicos, tenemos que devolverles ese regalo, darles de vuelta su vida para que hagan lo que quieran con ella y recuperar la nuestra. Tenía razón. Yo le había dado mi vida entera a Rodrigo. Ahora me la estaba devolviendo para mí. El investigador privado que Rodrigo contrató vino una última vez al pueblo. Fue hace 6 meses. Preguntó en varios lugares. Alguien finalmente le dijo que sí. Había un Vicente que vivía acá. Me buscó en mi casa. Cuando abrí la puerta y me vio, sonrió. Don Vicente Roldán. Lo encontré. Su hijo lo está buscando hace 2 años. Lo miré tranquilo. Mi hijo sabe dónde encontrarme si realmente quiere. Tiene mi número. Hablamos seguido. No estoy perdido. Simplemente elegí vivir lejos. El investigador pareció confundido. Pero él me contrató para encontrarlo, para que vuelva. No voy a volver. Y si él quiere visitarme, que venga. Pero no voy a volver a esa ciudad. El tipo se fue sin entender nada. Para él era un trabajo. Para mí era mi vida. Rodrigo me llamó después de eso. El investigador me dijo que te encontró, que estás bien, que tenés una vida. Me alegro, papá, de verdad. Sé que no merezco tu perdón. Sé que la cagué, pero me alegra saber que estás bien. Su voz sonaba genuina, sin manipulación, sin exigencias. Solo un hijo aliviado de que su padre estaba vivo y bien. Le conté sobre mi vida, sobre el pueblo, sobre Esteban, sobre mis amigos, sobre mi casa. Me escuchó sin interrumpir. Suena lindo, papá, suena tranquilo. Te mereces eso después de todo. Puedo ir a visitarte algún día. Si querés. Lo pensé. Dale. Pero solo vos. Y entendiendo que esta es mi vida ahora, no voy a volver con vos. Acepto esas condiciones. Gracias, papá. Vino un mes después, viajó en auto las 8 horas. Se quedó en un hotel del pueblo. Lo vi 2 días. Caminamos, charlamos, comió en mi casa, conoció a Esteban y a Norma, vio mi vida, y creo que finalmente entendió. Entendió por qué me fui. Entendió que no era un berrinche de viejo, sino una decisión de supervivencia. Entendió que yo estaba mejor sin ellos. Antes de irse me abrazó. Gracias por no desaparecer de mi vida completamente. Sé que no merezco tu tiempo ni tu perdón, pero gracias por dármelo igual. Lo abracé también. Sos mi hijo, Rodrigo. Siempre vas a ser mi hijo. Pero ya no soy tu responsabilidad ni tu cajero automático. Soy solo tu viejo que quiere vivir en paz sus últimos años. Hoy tengo 70 años. 2 años desde que desaparecí sin dejar rastro. 2 años desde que Vanessa me exigió mi pensión y yo elegí mi dignidad. No me arrepiento de nada. Esta vida nueva, aunque imperfecta, es mía. Nadie me la puede quitar. Nadie me puede echar. Nadie me puede exigir nada. Me levanto cada día agradecido. Por el sol que entra por mi ventana, por el café que preparo a mi ritmo, por los pájaros en mi patio, por las plantas que crecen, por los amigos que me saludan, por las tardes con Norma, por las cenas con Esteban, por las videollamadas con Agustina, por la relación nueva y frágil con Rodrigo. Si estás escuchando esta historia y te encontrás en una situación parecida, te digo algo. Tu pensión es tuya, tu plata es tuya, tu vida es tuya. Nadie tiene derecho a exigirte que entregues lo que ganaste con tu trabajo, y si alguien lo hace, especialmente si es familia, tenés todo el derecho de irte, de desaparecer, de empezar de nuevo. No te van a entender, van a decir que sos egoísta, que abandonaste a tu familia, que sos un mal padre o una mala madre. Déjalos hablar. Ellos no caminan en tus zapatos. No saben lo que es ser tratado como cajero automático. No saben lo que es que tu propia familia te vea solo como fuente de ingresos. Y si sos como Vanessa, si estás exigiendo la pensión de alguien mayor, pensá bien lo que estás haciendo. Esa pensión es el fruto de décadas de trabajo, de sacrificio, de cuerpos rotos y sueños postergados. No es tuya, nunca va a ser tuya. Y el día que la exijas como si fuera tu derecho, perdés cualquier derecho moral a esa relación. He vivido más en estos 2 años que en los 10 anteriores. He reído más. He disfrutado más. He sido más yo mismo.
porque finalmente no estoy actuando para nadie. No estoy cumpliendo expectativas. No estoy tratando de ser el abuelo perfecto o el suegro complaciente. Soy solo Vicente, un tipo de 70 años que vive en un pueblo tranquilo y está en paz. La vida después de los 68 puede ser hermosa, puede ser un renacimiento, pero solo si tenés el coraje de dejar ir lo que te lastima, incluso si lo que te lastima es tu propia familia. No es fácil, es una de las decisiones más difíciles que vas a tomar, pero del otro lado está la libertad, la paz, la posibilidad de vivir tus últimos años como vos querés. Contame vos desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si viviste algo similar, si tuviste que alejarte de familia que te usaba, si encontraste el coraje de desaparecer cuando te exigieron algo que no estabas dispuesto a dar. Me gusta saber que no estoy solo, que hay otros que también eligieron su dignidad sobre la obligación familiar. Gracias por haberme acompañado hasta acá, por haberme escuchado, por entender que a veces desaparecer no es cobardía, sino supervivencia. Espero que mi historia te sirva, que te dé fuerzas si las necesitas, que te recuerde que tu vida es tuya y nadie tiene derecho a exigirte lo que ganaste con tu esfuerzo. Y sobre todo, recordá esto: si alguien te exige tu pensión, tu plata, tu vida, ese alguien ya perdió el derecho a tu presencia, porque las relaciones se construyen sobre amor y respeto, no sobre demandas y ultimátums, y cuando el respeto se pierde, solo queda una opción: desaparecer sin dejar rastro y construir una vida donde finalmente puedas respirar. La vida es corta. Los años después de jubilarte son pocos. No los desperdicies siendo el cajero automático de nadie. Vivílos con dignidad, con paz, rodeado de gente que te valore por quien sos, no por lo que tenés. Yo lo hice, y fue la mejor decisión de mi vida. Hasta siempre, y que encuentres tu propia paz como yo encontré la mía.